Bueno, les quiero presentar a nuestro último invitado, don Jorge Marchal Rivera. Jorge Marchal es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y es doctor en economía de la Universidad de Harvard. Fue ministro de Economía, fue vicepresidente del Banco Central y actualmente es el presidente de la Cámara Marítimo Portuaria de Chile. Él ha sido presidente de la Comisión de Características Sociales para el Desarrollo, Condiciones Sociales para el Desarrollo, que es una de las que originó los proyectos que yo le mostré en la primera sesión que tuvimos. Así que, sin más preámbulos, lo dejo con don Jorge. Muchas gracias, Gastón. Bien. Buenas tardes. Me disculpa por el atraso que tuvimos. La charla de hoy se denomina hacia un nuevo equilibrio entre lo económico y lo social. Vamos. El sentido principal de esta charla consiste en lo siguiente. Lo económico tiene que ver con la racionalidad del individuo, es decir, con decisiones que se obtienen sobre la base de información completa y acción y un algoritmo de decisión racional. ¿Ya? Si el mundo fuese solo de decisiones racionales, uno podría decir el mundo económico capta bien la problemática del mundo, de la sociedad, ¿ya? Y uno podría decir con el ámbito económico o con el ámbito, si ustedes quieren, de los mercados, que sería un equivalente al decir el ámbito económico. Con el ámbito económico yo puedo resolver los temas de la sociedad. Temas de la sociedad, llámese la educación, la salud, el medio ambiente, etc. Sobre las condiciones sociales, estamos hablando de las condiciones para la interacción humana. Es decir, cómo interactuamos. Y lo que nosotros vamos a decir es que para comprender la forma en que la sociedad resuelve sus problemas, el enfoque económico, o sea, el enfoque de la racionalidad, de la información completa, de la certidumbre, etc., deja fuera una serie de condiciones, deja fuera una serie de aspectos de las relaciones humanas, de las interacciones, sin las cuales es muy difícil resolver o enfrentar los desafíos que el país tiene hacia el desarrollo. Déjenme presentar un ejemplo que me parece que ilustra lo que quiero plantear. Yo lo que he tomado acá es un estudio sobre educación y empleo de los jóvenes. Educación y empleo de los jóvenes, es decir, cómo mejoramos la empleabilidad de los jóvenes en una sociedad. Este estudio está hecho por una empresa consultora que se llama McKinsey, que es una empresa de prestigio en el ámbito de la consultoría. Entonces, si el mundo fuese solamente de las variables económicas, yo tendría que tener un conjunto, debiese existir, ¿ya? Un conjunto de incentivos. Por un conjunto de incentivos uno podría también ir a los teoremas de la microeconomía y decir un conjunto de precios, pero un conjunto de incentivos. O sea, un conjunto de incentivos podrían resolver este tema. Acá yo he puesto una serie de párrafos que no los vamos a analizar, pero simplemente quiero subrayar algunos de ellos, ¿ya? Acá dice, por ejemplo, que el sistema educacional dice must work together. ¿Ya? Cuando must work together es
deben trabajar en conjunto, o sea, deben trabajar como equipo. Cuando uno ya entra a algo que uno dice, mire, usted tiene que trabajar como equipo, uno dice, ¿qué mecanismo de incentivo me asegura que la transacción que yo tengo con el compañero con el cual estoy trabajando, con la contraparte con la que estoy trabajando, vamos a tener una distribución equitativa de los costos y de los beneficios? Después dice, por ejemplo, los empleadores, o sea, el sector privado, necesita work with providers, con las universidades, to create el buen entrenamiento para la empleabilidad. ¿Ya? O sea, luego dice, con la experiencia de Australia, dice the Australian Workforce and Productivity Agency, que es una experiencia, dice, lo que ellos han logrado es greater collaboration among industry providers, government. ¿Ah? Aquí la palabra clave es la palabra collaboration. ¿Ya? Son algunos párrafos. Lo que yo he hecho es tomar este informe completo y analicé algunas palabras que aparecían. A ver, cuando estamos hablando de la envergadura de una reforma educacional para la empleabilidad de la gente, ¿cuáles son los verbos claves? ¿Cuáles son los conceptos claves que un informe internacional, que tiene cierta validez internacional? Entonces, cuando se dice, por ejemplo, trabajo conjunto, aparece mencionado 13 veces en un documento que tiene alrededor de 45 páginas. ¿Ya? O sea, trabajo conjunto aparece reiteradamente. Colaboración, aparece 15 veces la palabra colaboración. Interacción, 9 veces. Negociación y coordinación, 6 veces. Participación, 3 veces. Diálogo, involucrar, 6 veces. O sea, todos estos conceptos, llámese conceptos blandos, ¿ya? En un informe de 45 páginas aparecen 52 veces. Vale decir, en el funcionamiento de un sistema que aporta empleabilidad a los jóvenes, este tipo de conceptos son fundamentales. Entonces, la pregunta es, ¿basta un conjunto de incentivos y que cada uno actúe por su cuenta? Díganme ustedes cuáles son las reglas del juego y yo opero. Ese sería un enfoque estrictamente económico. Denme las reglas del juego y yo opero. Pero aquí no hay reglas del juego, porque cuando las reglas del juego son la colaboración, el trabajo conjunto, el trabajo de equipo, la interacción, la coordinación, las reglas del juego no son las que había en el caso en que tenemos reglas de juego solo del ámbito económico. Las reglas de juego económicas son, dime tú una regla de juego y yo me encargo del resto. Pero yo no tengo que operar con nadie. Yo estoy en un mercado y en ese mercado yo capto personas que vienen a trabajar conmigo, yo contrato y entrego un servicio a las personas a las cuales yo atiendo. Llámese cliente, estudiante, como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, si dejamos fuera, ¿ya? Si dejamos fuera estas condiciones blandas o condiciones sociales, ¿ya? Vamos a estar dejando fuera algo importante en la sociedad. ¿Ya? Ese es el mensaje. Esto me lo voy a saltar. Esa lámina. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir. ¿Ya? Si dejamos fuera lo que yo estoy señalando y lo que vamos a ver en el transcurso de esta charla ha sido incorporado a los análisis empíricos, ¿ya? Del crecimiento. O sea, cuando ustedes toman análisis de qué explica el crecimiento, las mejores variables que explican el crecimiento en términos estadísticos, ¿ya? O sea, empíricos, son, por ejemplo, confianza entre las personas, ética, ¿ya? Ética en el comportamiento humano. La ética y la confianza van de la mano, porque yo tengo confianza en las personas sobre la base de su comportamiento pasado. De modo que si en el pasado esa persona ha tenido un comportamiento cívico, entre comillas, cívico, yo tiendo a confiar en ella.
Si en el pasado esa persona ha tenido un comportamiento poco cívico, vale decir, se ha aprovechado de mí, me ha engañado, ha tenido una actitud de obtener una ganancia en su favor, en detrimento mío, entonces yo no voy a confiar en ella. Si no voy a confiar en ella, no voy a poder hacer lo que me están pidiendo que sea un colaborador de ella. Y como no voy a poder hacer la función que me están pidiendo de ser un colaborador, el resultado final es que el sistema en su conjunto, que está basado en ¿qué? Está basado en condiciones económicas, vale decir, un conjunto de reglas del juego y de incentivos, pero un conjunto de condiciones sociales que no son tan claros como reglas del juego e incentivos, que tienen que ser complementarias a la anterior. En este país, nosotros hemos confiado en que las condiciones económicas son suficientes. ¿Ya? O sea, si uno quiere caracterizar un modelo económico de mercado llevado a su extremo, uno diría que este es un modelo que está basado en la iniciativa individual. Si usted se fija, realmente hay políticos que dicen, no, que aquí lo importante es la iniciativa de las personas, la iniciativa individual. Está bien, pero cuando la regla, o sea, cuando la exigencia de la sociedad es la colaboración, la iniciativa individual no es suficiente. El esfuerzo individual es importante, la iniciativa individual es importante, pero que esa iniciativa esté en un marco de coordinación, de colaboración, de trabajo conjunto, de trabajo de equipo, es también tan importante como lo primero. Entonces, la invitación es a que miremos el desarrollo con estos dos aspectos, con el aspecto de lo económico, de las reglas del juego, es decir, del conjunto de incentivos, llamémoslos así, directos, materiales, objetivos, costos, beneficios de tus acciones, pero también al mismo tiempo veamos el aspecto de las condiciones sociales. Ahora, ¿cómo se definen condiciones sociales? O sea, ¿qué es lo que son las condiciones sociales? Y lo que yo he dicho, una sociedad, un país, ¿ya? Tiene tres elementos de condiciones sociales, porque las condiciones sociales son las condiciones para la colaboración. O sea, ¿qué se requiere para que un grupo colabore? O sea, ¿cuándo un grupo es capaz de colaborar? Esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces, lo que yo sostengo es que un grupo es capaz de colaborar cuando se cumplen tres condiciones. Primero, yo colaboro cuando hay un sentido compartido. Hay algo compartido. O sea, yo colaboro sobre la base de algo que yo comparto con el otro. Llámese este bien común, llámese propósito común, llámese interés colectivo. O sea, cuando hay algo compartido, porque el liberalismo en su definición más estricta, o sea, si uno estudia el liberalismo, como de repente hay unos columnistas y dicen, y escriben el liberalismo dice que no existe el bien común. La mano invisible dice no existe el bien común. La mano invisible, la teoría de la mano invisible es que los bienes, o sea, los intereses individuales de las personas, se van agregando y ellos generan, en virtud de su carácter de bienes individuales, un bienestar colectivo. Pero el bienestar colectivo emerge, no es que haya existido al principio, emerge como el resultado de que cada uno empujó para su lado. O sea, la teoría de la mano invisible es decir, mire, usted pesque la soga y tire para su lado, tire todo lo que pueda. Porque en la medida que usted tire para su lado, para su interés individual, la sociedad en su conjunto se va a beneficiar. Y vamos a obtener que todos, tirando cada uno para su lado, vamos a obtener un resultado colectivo superior. Esa es la teoría. ¿Ya? Esa teoría, llevada obviamente a una serie de ámbitos, puede resultar muy interesante, pero llevada a la problemática de la sociedad en su conjunto, no da cuenta de las condiciones sociales. Entonces, el propósito común dice relación con que la existencia de un bien común, la existencia de algo colectivo, la existencia de un nosotros, país, proyecto país. Es decir, hay algo de idea de proyecto país acá. ¿Ya? Esto es fundamental. Ahora, una vez que existe ese proyecto país, ese proyecto común, ese sentido común, ese bien común, se requieren dos cosas para que funcionemos. Una, nosotros funcionamos en el interés del país dentro del marco del Estado y fuera del marco del Estado. Dentro del marco del Estado, ¿ya? O sea, las interacciones que yo tengo respecto al propósito común van a estar
de alguna manera administradas por el Estado. Y para ese efecto, para aquellas interacciones que van a estar administradas por el Estado, lo que yo necesito es una gobernanza legítima y eficaz. O sea, necesito una capacidad para organizar la interacción de las personas. Y aquí van a haber reglas del juego, van a decir la educación no puede tener fines de lucro, etcétera, y la gente tiene que aceptar eso y no esconder el fin de lucro, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber una gobernanza en que se establece una capacidad de definir ciertos objetivos y el país se va moviendo en la dirección de su bien común. Pero al mismo tiempo hay una serie de ámbitos en los cuales no hay posibilidad de operar con el Estado. ¿Ya? El reciclaje, la basura, el comportamiento en la calle, el comportamiento del tránsito, el comportamiento en las plazas, etcétera. No puedo tener yo que el Estado lo administre todo, porque el Estado no tiene capacidad de administrarlo todo. El comportamiento dentro de la empresa, el comportamiento dentro de la sala de clase, el comportamiento dentro de la universidad. No puedo tener yo el Estado metido acá diciendo, oye, ¿cuál es la interacción que ustedes tienen como alumnos? ¿Cuál es la interacción que tenemos dentro de la universidad? O sea, acá tiene que existir un ámbito de confianza interpersonal. Es decir, las interacciones que operan solo en el ámbito de lo privado tienen que darse en un ámbito de confianza interpersonal. Las interacciones que están dentro de un ámbito de lo público tienen que tener una base de gobernanza, legitimidad y eficacia. Entonces, las tres condiciones para que colaboremos, es, mira, para que colaboremos tenemos que ir, ¿para dónde vamos? Una cierta organización, ¿ya? Este es el ámbito de la organización, y además confianza para que la organización funcione y para que vayamos para donde queremos ir. ¿Ya? Estas son como las tres condiciones. ¿Ya? Cuando ya aterrizamos esto, encontramos que en encuestas que hemos hecho nosotros en Proyecto País, pero también esta es el World Value Survey, que es una encuesta comparativa internacional, nosotros la replicamos después a nivel nacional también. En Chile un 73% de las personas considera que el país es conducido por un grupo poderoso y lo conduce en su propio beneficio. Es decir, la idea de un propósito común no es algo que esté claramente instalado en el país. Cuando no está instalado el propósito común, inmediatamente opera el propósito individual. Es decir, si no hay un propósito común, es decir, déjame a mí remar para mi lado nomás, porque si no, o sea, si no vamos todos juntos, cada uno se defiende como puede. En Nueva Zelanda, por ejemplo, un 43% piensa lo mismo, en Noruega solo un 27% piensa lo mismo. O sea, esta es una variable que dice relación con en qué medida yo considero que el país está siendo gobernado por una idea de un propósito de interés nacional. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que nosotros, al final, lo que voy a señalar en toda esta charla es que este país tiene un déficit el déficit de Chile tiene más que ver con las condiciones sociales que con las condiciones económicas. Ese es mi punto de fondo. O sea, y eso tiene efecto. O sea, si queremos saltar al desarrollo, tenemos que mirar más las condiciones sociales y cómo fortalecemos las condiciones sociales. Y el desafío es preguntarnos qué forma tenemos de fortalecer las condiciones sociales, que es la parte más interesante, de decir, o sea, ¿cómo creamos confianza? ¿Cuál es la fórmula para crear confianza en una sociedad? Ese sería un poquito el mensaje al cual vamos a ir apuntando. En el caso de la gobernanza tiene dos aspectos. Uno es la legitimidad, es decir, en qué medida las instituciones públicas son respetadas por la ciudadanía, cosa que nosotros tenemos una legitimidad relativamente baja dentro del ámbito general, y la efectividad, es decir, la capacidad del Estado de ejecutar una agenda política de bien común. Y ahí tenemos una efectividad relativamente alta nosotros a nivel internacional y tenemos una legitimidad relativamente baja. O sea, tenemos un cierto déficit en la capacidad de la gobernanza. Y en confianza interpersonal, que era la tercera dimensión de las condiciones sociales, lo que tenemos es que en Chile, característicamente, un 13% de la gente dice que en general se puede confiar en la gente, y eso se compara
con un promedio de 26% en el resto de una muestra de 50 países en el mundo. El 70% de los chilenos piensa que en general las personas tratan de aprovecharse de ellos. ¿Ya? Esta es la situación, mientras que en otros países encuestados un 57% piensa lo mismo. ¿Ya? O sea, hay una diferencia. Nosotros tendemos a tener menos confianza, tendemos a mirar al otro como con sospecha, tendemos a decir el otro se quiere aprovechar de mí. ¿Ya? Esas características, que son características macro, lo que vamos a ver nosotros es que tienen consecuencias en cómo opera la economía. Eso es lo que... entonces, la secuencia de lo que vamos a hacer es decir, aquí hay un conjunto de características macro. ¿Ya? Nosotros vamos a ir a lo largo de la charla en una secuencia que vamos de lo macro a lo micro y después a lo macro de nuevo. ¿Ya? O sea, lo macro genera un marco. Es decir, mira, estas son características del país y yo tengo que demostrar que estas características del país afectan el comportamiento individual de las personas. ¿Ya? O sea, aquí tengo características de la sociedad, aquí tengo comportamiento individual, que es lo micro, la esfera individual de comportamiento, y aquí tengo la consecuencia, el resultado. ¿Ya? Entonces, aquí tengo lo macro, esta es la esfera macro, esto determina la esfera micro, que es entorno para las decisiones y las decisiones, acciones, ¿ya? Acciones individuales. Y esas acciones individuales tienen una consecuencia, que es el desempeño, que vuelve a ser macro. Esa es la dimensión de lo que vamos a estar hablando. O sea, partimos hablando de lo macro. O sea, Chile es así. Eso es lo que nos dicen las encuestas. ¿Ya? No tenemos una solidez en el proyecto colectivo, no tenemos toda la capacidad de gobernanza que nos gustaría tener y no tenemos una base de confianza recíproca como la que existe en otra parte del mundo. O sea, esas son nuestras condiciones de entrada, así entramos a la cancha a jugar. ¿Ya? Estos son los datos de la entrada al partido. Y ahora entonces entramos a lo micro de decir, oye, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Ya? La primera consecuencia a nivel micro es el entorno. El entorno para la decisión. O sea, a ver, si yo estoy enfrentando estas condiciones sociales macro y soy ahora un actor individual, yo soy una persona ahora individual y estoy analizando en un enfoque micro cómo la persona micro está en el mundo tomando una decisión. ¿Ya? Entonces, esta desconfianza tiene muchos. Aquí yo quiero simplemente señalar 3 tipos de efectos. Tiene efectos en los marcos regulatorios, tiene efectos en la inversión en activos públicos y tiene efectos en el entorno para la colaboración. Y vamos a ir rápidamente en cada uno de ellos. Yo me quedé sin reloj. Ya. ¿Qué sucede acá? Esta línea lo que me está diciendo es que, fíjense ustedes, hay una relación entre la confianza, y el ambiente regulatorio. Si yo no confío en el vecino, ¿ya? O sea, si no confío en la empresa, si no confío en el supermercado, si no confío en el crédito consumo, si no confío en las relaciones laborales, si no confío en el empleador, si no confío en la universidad, ¿sabe qué más? Como no confío, yo creo que me lo regulen todo. Prefiero tener un árbitro
que me regule todas las relaciones. O sea, cuando yo converso contigo, yo prefiero que haya un árbitro al lado que me diga, oiga, pero usted le levantó mucho la voz y le llame la atención. Entonces, necesito una persona que me esté encima de todas las acciones, que todo esté regulado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo poca confianza. Entonces, sí. Correcto, pero ahí lo que tú hiciste es algo de la macro a la macro. ¿Ya? O sea, en el fondo tú dijiste el ambiente, el sistema económico, que es una categoría macro. O sea, lo que yo estoy tratando de hacer es que del punto... A ver, yo estoy tratando en esta charla, que es algo que usted a lo mejor hay que ponerle atención para captarlo, estoy tratando de evitar la relación macro-macro, porque la relación macro-macro es poco científica. O sea, que yo diga, en Chile hay desconfianza y eso tiene como consecuencia otra variable macro, yo necesito pasar por el comportamiento individual. Entonces, eso es lo que estoy tratando de entender. Eso, o sea, tú pasas de lo macro a lo micro, o sea, tengo que pasar por el comportamiento individual. Entonces, en el comportamiento individual, lo que aquí estamos diciendo es que como yo tengo desconfianza, yo busco mayor regulación. ¿Ya? Yo demando al Estado más regulación. ¿Ya? Me parece que estamos asumiendo una causalidad No, en la yo no estoy relación. haciendo una causalidad aquí. Estoy diciendo simplemente esto es una correlación. Ya. ¿Ya? Lo que sí hay estudios econométricos, de hecho, yo creo que este no está tomado así. Hay estudios econométricos que tienden a probar, ¿ya?, que en determinados ámbitos, cuando existe desconfianza, por ejemplo, entre trabajadores y empresarios, aquellos países que tienen mayor desconfianza entre trabajadores y empresarios tienden a tener regulaciones mucho más detalladas. En cambio, aquellos países donde existe menos desconfianza tienden a tener negociaciones colectivas más amplias. ¿Ya? En Chile, por ejemplo, tú tienes muy acotado qué es lo que es negociable. ¿Ya? No, tú puedes negociar sueldos, pero casi nada más que sueldos. ¿Ya? Y unos bonos y uniformes y cosas de ese tipo. Pero no puedes negociar nada más. ¿Ya? Está muy acotado lo que es negociable, porque está todo reglamentado. ¿Ya? En otros países no. En otros países usted puede, dentro de estos límites, usted puede negociar lo que usted quiera. ¿Ya? Claro. ¿Y por qué te permiten negociar? Porque hay una base de confianza. El trabajador dice, okay, a mí me conviene negociar. A mí me conviene negociar porque yo puedo obtener algo que me conviene a mí. ¿Ya? Un día libre, al día de cumpleaños, yo no falto, etc. Yo puedo negociar. En Chile no se puede. ¿Ya? Entonces, restrinjo el ámbito de la negociación. ¿Ya? Ese es un poco el concepto que yo estoy tratando de señalar. Como restrinjo el ámbito de la negociación, por ejemplo, crédito consumo. ¿Ya? Entonces dice, no, si a usted le cambian cualquier letra, cualquier parte del contrato, tiene que explícitamente tomar la firma suya y usted tiene que dar consentimiento explícito por el cambio que le están haciendo al contrato. Perfecto. ¿Por qué? Porque estamos en una base de desconfianza. O sea, yo confío porque el señor XX me va a engañar. Si yo le firmo el contrato, después me sale con cualquier cosa. Hay una fase de desconfianza. Entonces, yo exijo que me lo hagan todo por escrito y exijo la firma y exijo la presencia. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que la empresa dice, perfecto, pero entonces esto no me financia más que la mitad de la gente que tenía este crédito. A mí me ha tocado, por ejemplo, en casos concretos, de decir, hay un seguro para trabajadores. El seguro es económico, pero si me piden exactamente el caso del consentimiento explícito, etcétera, etcétera, yo no puedo vender ese seguro. Porque el seguro vale 300 pesos y el consentimiento me cuesta 800 pesos. Entonces prefiero no vender ese seguro.
seguros masivos, estoy diciendo seguros en los cuales están involucrados 100.000 personas. Lo que estoy señalando es que cuando yo tengo un nivel de desconfianza, a lo mejor la desconfianza, ahora, otra cosa es tu afirmación de que esta desconfianza viene del sistema económico. ¿Ya? Me parece muy legítimo eso. ¿Ya? O sea, la desconfianza no viene no cae del cielo, la desconfianza viene de la experiencia. ¿Ya? Entonces, obviamente que ese es un dato y cuando, hacia el terminar de la clase, la pregunta va a ser entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? O sea, obviamente que la desconfianza no viene de que nosotros hemos tenido en nuestra historia una experiencia de que no tenemos proyecto común, de que tenemos desconfianza, de que la gente se aprovecha, y esto tiende a... y lo que yo señalo en el modelo, el marco conceptual, esto en general, estas condiciones sociales de desconfianza tienden a perpetuarse, se van a repetir. Y se van a repetir a no ser que ¿qué? A no ser que aquí exista alguien que quiera hacer una innovación. Y nos vamos a preguntar, ¿qué tipo de innovación? O sea, la única posibilidad aquí es hacer una innovación. O si no, lo que tenemos acá es que las condiciones sociales del periodo T-1 son exactamente las mismas del periodo T. No sé si eso... Sí, quedó más claro. Ya, vamos... El segundo aspecto es la otra constancia a nivel internacional, es que cuando existe un propósito común, ¿ya? Si hay un propósito común, la disposición de la población a tener impuestos, si estamos de acuerdo en hacer un asado, y estamos de acuerdo que el asado lo vamos a hacer todos, y todos queremos ir a hacer el asado, pongamos una cuota. ¿Ya? O sea, si hay un propósito común, la disposición de las partes de contribuir es mayor que si no hay un propósito común. ¿Ya? Entonces, si hay un propósito común, condiciones sociales más favorables, en general lo que uno va a encontrar en la sociedad es más bienes públicos, infraestructura, educación, comunicaciones, cultura, etc. O sea, hay una disposición de la sociedad a contribuir porque hay un propósito común. O sea, si un curso está muy dividido, o un grupo humano está muy dividido, la disposición a contribuir es baja. No, oye, que cada uno pague su cuenta. Cada uno paga el consumo. No, oye, que cada uno lleve algo. Porque yo confío en lo que hayan los demás. No sé lo que hay que llevar tú. A lo mejor tú te vas a aprovechar y vas a llevar una ensalada de lechuga y yo voy a llevar un asado. Entonces prefiero yo que cada uno... O sea, en general, la observación es que la cantidad de bienes públicos y la disposición a contribuir de financiarlos. O sea, aquí estamos hablando de que los países desarrollados tienden a tener cargas tributarias más altas porque también tienen un sentido de propósito mayor, tienen identificación con la sociedad mayor, etc. Entonces, esto también les ayuda a mejorar el entorno para las decisiones. El otro aspecto relevante es la confianza interpersonal y la disposición de las empresas a colaborar entre empresas o a colaborar con universidades o centros tecnológicos, en realidad la pregunta es la misma correlación. Las sociedades que tienen mayor desconfianza tienden a tener empresas más integradas. O sea, yo produzco primero soy propietario de los bosques. O sea, primero soy propietario de la tierra. Después yo planto los bosques. Después yo corto los bosques. Después yo tengo una empresa que transporta los troncos a la planta de procesamiento. Proceso. Tengo otra empresa que transporta desde lo procesado al puerto y hasta tengo un puerto donde yo exporto. ¿Ya? En general, y trato de depender de muy poco de otras empresas. Tengo poca interacción con otras empresas. Colaboro poco con otras empresas. ¿Ya? A lo mejor hay otras empresas que podrían tener soluciones innovadoras para mis procesos y no entro en esa colaboración a través de la cual yo puedo encontrar innovaciones para mejorar procesos.
La innovación puede ser dentro de la empresa, pero no hacia afuera de la empresa. Y hoy día en el mundo lo que tenemos es una enorme parte de la innovación está vinculada a las experiencias entre empresas. Es decir, ocurre en la interacción de una empresa con agentes externos, ¿ya? O sea, se junta un trabajador de una empresa, se junta en la tarde con un trabajador de otra empresa y dice, oye, tengo tal problema, fíjese que en nuestra empresa se resolvió de esta manera, entonces yo traigo la idea, o se comenta, o hay un seminario, o hay un evento. O sea, hay una comunidad profesional, ¿ya?, que es la base de esta colaboración, y yo llego con una idea al día siguiente al trabajo, ¿ya? Pero en las sociedades donde hay poca confianza, las empresas están organizadas de una manera tal en donde, y lo vamos a ver después, generalmente muy verticalmente, por tanto hay poco espacio de la colaboración. Esa es otra característica que lo vamos a ver enseguida, que la organización del trabajo hace que yo, si tengo poca confianza, voy a organizar las cosas de una manera tal que voy a dejar pocas personas a cargo de generar iniciativas de innovación, ¿ya? Entonces, nuevamente, confianza interpersonal, que es una variable que no está dentro del ámbito del modelo racional, porque el modelo racional no se pregunta por la confianza, el modelo racional se pregunta por el costo y el beneficio. ¿Ah? O sea, si ustedes le preguntan a una persona que está mirando el modelo racional de decisión, diría, Jorge, te equivocaste, confianza no está dentro del modelo. ¿Ah? Aquí lo importante en la decisión es costo y beneficio. La confianza en el otro no, si al final, si tú haces una transacción o no haces si haces la transacción, tienes costo y tienes beneficio. Y tú tienes que evaluar el costo y los beneficios de hacer la transacción. Pero es que en la decisión de los costos y los beneficios tengo que meter confianza, no puedo no meterla. ¿Ah? Porque son costos esperados, y los costos esperados tienen que ver con la expectativa de costo. Cuando yo pongo expectativa de costo, tengo que tener una función probabilística de decir, eso va a depender del comportamiento del otro, porque somos un equipo, o sea, va a depender de la colaboración. Entonces, nuevamente, esta es una variable importante para entonces lo que traté yo de hacer en esta parte de acá, entorno, es decir, las condiciones sociales generan, ¿ya?, variables de entorno, ¿ya? Generan variables de entorno para tomar decisiones, ¿ya? Entonces, ahora quiero ver variables de decisión. ¿Al revés? ¿Estaba bien? Ya. Variable de decisión. Acciones de los actores. Entonces, voy a hacer 4 ejemplos de decisiones. Uno es la decisión de invertir o no invertir, la decisión de innovar o no innovar, o sea, o cuál es la predisposición a innovar, la disposición a generar una industria de capital de riesgo, ¿ya? O sea, de generar capital de riesgo, es decir, fíjese usted, y la organización del trabajo. ¿Ya? O sea, ¿qué tipo de organización del trabajo es la que yo voy a privilegiar? ¿Ya? Voy a tener mayor inversión, voy a tender a innovar más, voy a arriesgar, o sea, voy a asumir riesgo, la pregunta aquí sería asumir riesgo, y aquí voy a generar trabajo colaborativo. ¿Ya? Esas son mis acciones, ¿ya? Las acciones que yo quiero mirar, ¿ya? Entonces, respecto de la inversión,
respecto de la inversión, la clave acá, y fíjense ustedes que se van a ir repitiendo ciertos conceptos en los 4 ejemplos. La clave acá está en la incertidumbre. ¿Ya? Porque si yo tengo una inversión en la cual los costos y los beneficios son ciertos, ¿ya? Usted invierte tanto y tiene tal retribución y hay muy poca incertidumbre, no hay problema. ¿Ya? Pero si yo tengo una inversión donde hay una incertidumbre, esa incertidumbre va a depender de lo que ocurra en el futuro y de cómo se resuelva esa incertidumbre. O sea, cómo yo espero que se pueda resolver la incertidumbre. ¿Y qué pasa si esto no funciona bien? Entonces, actualmente, por ejemplo, una empresa dice, mira, en realidad yo, mientras no tenga firmado acá hasta el último papel de la autorización ambiental o comunitaria o municipal o permiso, etcétera, no empiezo la obra, no gasto un peso. Porque tengo mucha incertidumbre respecto de lo que pueda pasar. Entonces, esa incertidumbre, ¿ya? En la medida que nosotros tenemos una incertidumbre de ese tipo, no tenemos una gobernanza, no tenemos la confianza, no tenemos el propósito de decir, mire, tenemos por ejemplo, en esto el ministro de Energía lanzó hace un par de semanas atrás una agenda en donde dice aquí, la clave es establecer un rol del Estado y ese rol del Estado que establezca un propósito común. ¿Ya? Porque dice, cuando hay un propósito común, los distintos actores se van ordenando, se van alineando en torno a ese propósito. ¿Ah? Y si el Estado logra establecer cuál es el bien común, los distintos actores van ordenándose en torno a eso. Incluso dice los tribunales, la comunidad, las municipalidades, los permisos de los alcaldes, etc. Pero en ausencia de eso, lo que yo voy a tener hay ciertas inversiones que no las voy a hacer. ¿Ya? O sea, inversiones que tengan incertidumbre, que dependan de escenarios futuros, inversiones que dependan de cómo se resuelven escenarios que todavía no están incorporados, que todavía no, etc. Prefiero no hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se traduce todo esto? En lo que se traduce es que el país va teniendo inversiones relativamente poco sofisticadas, donde no hay mucha incertidumbre. ¿Ya? Ese van a ser como los escenarios, pero para poder dar saltos un poquito cuánticos en camino al desarrollo, el país tiene que tomar decisiones y transitar por el túnel de la incertidumbre y saber que al otro lado del túnel va a tener la fortaleza para enfrentar esa incertidumbre positivamente. ¿Ya? Pero si no tengo esta base de condiciones sociales, esto me va a costar. ¿Ya? Entonces, acá tengo empresas o tengo personas que no están tomando decisiones de inversión que podrían tomar. ¿Ya? Otro elemento se refiere a la innovación, es decir, tengo empresas, esta es la colaboración entre empresas, y acá tengo las transferencias tecnológicas entre universidades y empresas. No tengo empresas que se estén acercando a la universidad. Y no tengo empresas que se estén acercando a la universidad porque esas empresas no tienen confianza en la universidad. Y no tengo universidades que hayan sido capaces de generar confianza en las empresas. O sea, entre las empresas y las universidades tengo una suerte de muralla china, ¿eh? Donde de vez en cuando viene un profesor, hace clases, etcétera, pero no tengo el grado de involucramiento, interacción de una empresa que viene a la universidad y dice, fíjese que estoy en este proceso, tengo esta duda, ¿será posible generar aquí un material que me resuelva este problema que yo estoy teniendo? Esa pregunta no existe. No se da. Y no se da porque yo no sé si el profesor que me está atendiendo en este momento va a ir a otra empresa o se va a quedar con la información o va a tomar la información y la va a publicar en un sitio web. No tengo esa confianza, no sabe qué más, no sé. Entonces,
Eso hace que yo tengo capacidad instalada en las universidades. ¿Ya? O sea, el país tiene capacidad instalada, tiene capacidad científica, tiene capacidad en centros tecnológicos, etcétera. Pero esa capacidad está al servicio de los estudiantes, pero no está al servicio de las empresas. ¿Y podría estar al servicio de las empresas? Sí, podría estar al servicio de las empresas. ¿Ya? O sea, las empresas podrían tener... Lo mismo también hace que nosotros como país tenemos poca capacitación sofisticada. Si ustedes ven en qué se capacita la gente. En Word. ¿Ah? English One. ¿Ah? O sea, el grueso de la capacitación en este país es inglés, Office, y ya cuando entramos, y pare de contar, o sea, Office en Excel, o sea, hasta ahí llegamos. No tenemos nosotros capacitación en robótica, por ejemplo. Podríamos tenerla. En parte no la tenemos porque es cara. ¿Ya? No tenemos un sistema de financiamiento, no tenemos un sistema de incentivos, pero también tenemos esta parte de que la relación entre las empresas y las universidades, ya sea para fines de innovación o para fines de capacitación, es débil, y sin esa alianza, o sea, sin ese puente que vincule universidades tecnológicamente avanzadas y empresas, es muy difícil que las empresas den el salto que requiere avanzar el desarrollo. Aquí tenemos un déficit, nosotros estamos en la mitad, los países avanzados están acá, es decir, tienen alta colaboración entre empresas, alta colaboración con... Nosotros tenemos baja, y por tanto, entonces cuando se dice, nosotros lo que vamos a hacer es aumentar el gasto de la Corfo en innovación. O sea, la cantidad de plata que uno tendría que hacer para gastar, para compensar esto, es infinita. O sea, el costo, o sea, si uno quiere decir, ya, perfecto, Chile no tiene confianza, no tiene capacidad de colaboración, entonces ahora va a tener una Corfo que va a financiar esto y va a subsidiar para que las empresas innoven. Mire, tendría que gastar tanta plata que probablemente esa plata no la tenemos tampoco. ¿Ya? O sea, el costo de esto es muy alto en términos económicos. En cambio, si uno apuesta a donde está la colaboración, el costo económico es mucho más bajo y por tanto es mucho más fácil incentivar esto. Un buen reflejo, voy a hacer un paréntesis, ¿eh? para descansar un poquito la cabeza. Un buen reflejo de esto es la forma en que Chile el año 2006-2007 seleccionó los clústeres que quería incentivar. ¿Ya? En ese momento se tomó la decisión en el primer gobierno de la presidenta Bachelet de incentivar algunos clústeres. Clústeres son sectores económicos. Entonces, alguien preguntó en el gobierno, ya perfecto, esta es la política, entonces, ¿qué clúster incentivamos? Ah, no sé, dijeron, no me queda claro. ¿Qué hacemos entonces? Entonces dijeron, mira, yo creo que aquí hagamos una licitación internacional para que nos vengan a decir cuáles son los clústeres. Ah, qué buena idea, qué inteligente. Entonces licitaron internacionalmente un estudio para definir los clústeres. Y se lo ganó el Boston Consulting Group, ¿ya? En que, con muchas lucas, yo no sé el monto exacto, pero yo sé que son muchas lucas, después de cobrar toda la plata, entregaron un PowerPoint en inglés en que decían, estos son los clústeres. Ah, ya, estos son los clústeres, o sea, no, listo. En el caso de Colombia, la consultoría se la ganó, hizo una cosa parecida, pero el asesor fue McKinsey, que en el caso de Chile cobraba más caro que el Boston Consulting Group, pero McKinsey ya había evolucionado y dijo, mire, no importa mucho cuáles son los clústeres. ¿Ya? Lo importante es que en torno a esos clústeres exista capital social. Entonces vamos a hacer el proceso al revés. La licitación no es internacional. En el fondo nosotros vamos a tener una ventanilla abierta y vamos a decir que los sectores económicos que tengan asociatividad, capital, proyecto, sentido común, capacidad de colaboración, nos presenten sus proyectos. Y si nos presentan proyectos donde hay un sentido de propósito común, donde hay colaboración, donde hay asociatividad, lo lógico es que nosotros lo apoyemos. Porque esos sectores existen, son colombianos, están produciendo,
En general, esa experiencia, que partió un poquitito después que la de Chile, en un tono un poquito distinto, ha sido en América Latina la más estable, la experiencia colombiana, con sus pros y sus contras de colaboración público-privada en torno a políticas de clúster o de sectores, ha sido la más estable y yo diría la más exitosa, ¿ya? De partida más exitosa que la nuestra. Pero tiene que ver con estas cosas de cómo nosotros organizamos las políticas de desarrollo. Acá lo que tenemos es colaboración entre empresas y capital de riesgo. O sea, aquellos países en donde están más acostumbrados a la colaboración entre empresas, es decir, conocen más la cultura, es decir, yo tengo que trabajar con otras personas, ¿ya? También están dispuestos a asumir más riesgo o a asumir más inversión de capital de riesgo, ¿ya? O sea, no, yo apuesto a esta empresa. Por ejemplo, en este momento Codelco tiene un programa de emprendimiento donde ellos dicen, ya, si a mí me traen un proyecto, lo vemos como piloto y después apuesto ese proyecto y hago capital de riesgo con la persona que... ¿ya? Pero son pocas las experiencias en Chile de empresas como Codelco que tengan esta decisión de proveedores de tecnología. Yo estoy dispuesto a que proveedores de tecnología yo los convierto en empresas y en las cuales yo apuesto, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que tenemos menos capital de riesgo, menos emprendimientos de este nivel, ¿ah? En Chile tenemos mucho emprendimiento del tipo más bien de baja productividad, ¿ya? Instalar una empresa, pero normalmente yo vendo bebidas energéticas, ¿ah? Claro, las importo, yo las vendo a unos amigos, ¿ah? Todas esas cosas no tienen gran valor, gran productividad, pero hay mucho emprendimiento en esa dirección de servicios y poco en la dirección más tecnológica avanzada. Entonces, nuevamente voy a tener menos inversión. Y la que me parece más interesante por su complejidad, ¿ah? Este es simplemente una hipótesis, es la siguiente. ¿Qué hace un país? ¿A qué se dedica la gente? ¿A qué me dedico yo como país? ¿Ya? Entonces, la respuesta a eso diría la siguiente. Usted se dedica a lo que la capacidad de colaboración de su gente le permita. Si su gente no colabora, si su población no colabora, usted puede dedicarse a sacar tierra de los cerros y ahí puede haber minerales, vea si hay minerales bien, le van a pagar un buen precio. Usted se puede dedicar al retail, que es una cuestión relativamente simple, usted le pregunta a la gente que quiere, usted mire, usted quiere esto, le compra la tarjeta de acá. O sea, en el fondo, usted puede dedicarse a aquellas cosas en las cuales el trabajo sea posible de ser descrito en un par de páginas, porque la gente no lee más de un par de páginas. Entonces usted le enseña a la gente y usted dice, mire, usted va a trabajar acá, ¿y qué tengo que hacer? Mire, lees estas 2 páginas y está listo. ¿Ya? Aquí llega un cliente, usted toma al cliente, le pregunta la tarjeta, usted le da la tarjeta, le vende la tarjeta, le pide el carnet, fotocopia el carnet, no se olvide fotocopiar el carnet, lo mete en la carpeta, lo corchetea, se lo entrega. Ah, me quedó claro. ¿Ah? Perfecto. Y esa persona puede ser un excelente empleado. Se aprendió las 2 páginas, o sea, trabajó de acuerdo al protocolo. ¿Ah? Obviamente que las empresas que hacen buenos protocolos pagan menos sueldos porque están economizando. No tiene que pensar. Tiene que hacer lo que le dije nomás. No, yo no quiero gente que piense. No necesito gente que piense. Necesito gente que sea capaz de leer las 2 páginas del protocolo y aplicarlo. Buenos días, señor. Bienvenido a Copec. Protocolo. O sea, usted entra a Copec y le dice, mire, usted tiene que pensar 10 cosas. Surtidor en cero. Ahora, del punto de vista del servicio, es extraordinario. O sea, esos gallos son geniales. O sea, Copec es simplemente una empresa genial. O sea, Copec descubrió de que estaba atendiendo personas y no autos. Saludan a las personas, antes saludaban a los autos, le hacían hacia el auto, ahora saludan a las personas, o sea, ellos son geniales, pero no hay que olvidarse de que la gente que atiende Copec
no son gente que se hace rica teniendo que comer. Esa gente de un sueldo bajo, que va a seguir teniendo un sueldo bajo, donde las ganancias de productividad son limitadas, y si queremos ser un país desarrollado, no podemos nosotros pensar que esa es nuestra fuerza de trabajo. Entonces, en el fondo es, ¿cuál es la composición de la fuerza de trabajo de Chile? Acá no está Chile, desgraciadamente, pero esto es un estudio que hizo McKinsey que dice, miren, ellos dividieron los trabajos en 3 grupos, los que llamaron trabajos transformacionales. Los transformacionales es sacar concentrado del cerro y exportarlo como concentrado. O sea, es una pala mecánica. Si usted está en una pala mecánica, no conversa con nadie, usted está simplemente... O la construcción. Construyendo caminos, que pueden ser tecnológicamente avanzados, pero son transformacionales o transaccionales, el retail, o tácitos. Los tácitos son los que no se pueden describir en un protocolo de 2 páginas. No es describible. ¿Ya? Mire, usted tiene que trabajar en este equipo y en este equipo usted tiene que ser creativo y buscar una solución a los problemas que vayan llegando, los clientes le traigan los problemas y usted tiene que buscar soluciones creativas a esos problemas. Chuta, y en equipo, porque la solución no va a surgir de usted solo. Entonces, si uno tiene capacidad para tener a su fuerza de trabajo en estos rubros, 37, 41, 45%, esos gallos están muy bien pagados. Porque son creativos, son gallos que tú le traes un problema y tengo un problema, a ver cuál es el problema, y le dan una vuelta, y tú qué piensas, y cómo lo hacemos, por acá, y consultemos con el tercero, y busquemos una solución, y la solución que llegan normalmente es una solución que aporta muchas lucas al valor de la empresa, del proyecto, etcétera. Entonces, estos trabajos de aquí son los trabajos bien pagados, son los trabajos de los consultores, los equipos profesionales altos, ¿ya? Porque son trabajos creativos. Hoy tenemos un problema, la gente se queja de que la información que está recibiendo por la tarjeta no es la adecuada. Chuta, ¿qué hacemos? Hacemos un software nuevo, le cambiamos la información, hacemos algo de prensa. ¿Qué hacemos? No está escrito. Entonces, todo aquello que no está escrito requiere creatividad, y todo lo que requiere creatividad requiere personas profesionales que estén pensando, y esta gente gana mucho. Aquí hay mucho upside en cuanto a valor, a productividad, ¿ya? Pero si estamos con trabajo en este ámbito, acá en los países en general pobres o de ingreso medio, nosotros si tuviésemos que decir dónde está la gente en Chile, estaría gruesamente en este ámbito de acá. En este ámbito de acá. Y eso tiene un límite. De lo que estamos diciendo es que la capacidad de trabajar en equipo determina, o la capacidad de colaborar, ¿ya? Determina cuál es la estructura productiva de un país, ¿ya? Yo sé que es una afirmación súper radical, ¿ya? Pero con que la determine un poco, tiene una consecuencia enorme, ¿ya? Entonces, recapitulando aquí. Lo que hemos ido recorriendo es decir, primero, fíjense ustedes, definimos las condiciones sociales. Dijimos que estas condiciones sociales generan un entorno, ¿ya? Un entorno para las decisiones, y luego que estas condiciones sociales y ese entorno generan decisiones, esas decisiones de invertir menos, asumir menos riesgo, innovar menos y hacer cosas rutinarias. Ahora, como estoy haciendo cosas rutinarias, estoy innovando poco, estoy asumiendo poco riesgo, ¿cuál es la consecuencia? Tengo un desempeño económico mediano. Esa es la consecuencia. O sea, no tengo un desempeño económico propio de un país desarrollado, tengo un desempeño económico propio de un país de ingreso medio que no invierte en cosas avanzadas, no tiene infraestructura, no tiene capital de riesgo, no tiene inversiones y hace cosas
rutinarias en el sentido que se puedan describir en un manual. ¿Y esto por qué? Porque tengo ese entorno y tengo estas condiciones sociales. ¿Ya? Entonces, enfrentado así, la pregunta siguiente es, esto es repetir lo que ya decía, es decir, en el país, por ejemplo, son un 5% de las exportaciones se debe a productos que utilizan nuevas tecnologías o que han diversificado la canasta de exportaciones. Es decir, hacemos más de lo mismo, no estamos en una senda distinta de la que estábamos hace 20 años. La distribución del ingreso, el coeficiente de Gini ha bajado de 55 a 55,3 después de 10 años y a 52,1 después de casi 10 años siguientes. O sea, tenemos un avance leve. Entonces, ¿dónde está, y aquí entramos a la parte final de esta charla, dónde está la esperanza de esto? O sea, si hay un mensaje de esperanza, ese mensaje de esperanza está acá. Es decir, cómo generar, cómo introducir al sistema alguna innovación institucional. ¿Ah? Ese es el mensaje que me interesa desarrollar con ustedes. Una posibilidad es decir, oye, apostemos a algún liderazgo o apostemos a un comportamiento empresarial donde alguien genere mejores condiciones sociales, porque las condiciones sociales que estamos planteando se generan porque yo tengo una experiencia previa, o sea, yo formo mi grado de confianza en la sociedad o en la gente en base a lo que yo he observado en mi experiencia, yo, mi padre o cualquier antepasado, mi madre también, de lo que es el comportamiento de los demás. O sea, si yo me he educado en una familia donde hay mucha desconfianza, yo voy a tender a tener más desconfianza. Pero si a este sistema, ¿ya?, que está en una suerte de retroalimentación permanente, yo le introduzco algún agente prominente, ¿ya?, un agente, por ejemplo, Mandela, o un empresario, ¿ya?, un agente prominente que altere los patrones esperados, que modifique los patrones esperados, entonces eso podría generar una nueva dinámica de generar condiciones sociales, ¿ya? Yo sé que este cambio, o sea, este ámbito de los actores prominentes es algo limitado. O sea, son pocos los países que pueden decir, sí, apostemos a que alguna... Porque ¿quiénes son los actores prominentes? Ese de partida es un tema discutible. O sea, ¿quiénes son en este país personas que son capaces de, por la vía de su comportamiento, generar un cambio en la sociedad? Son muy pocos. Benito Baranda, a lo mejor uno puede decir, en realidad este es un actor prominente, pero no, ¿ya? San Alberto Hurtado, u otros dos más. Pero no hay actores que uno dijera, mira, van a tener una influencia en la sociedad grande. Entonces, este primer camino es un camino que probablemente es limitado en su alcance. Hay otro camino que yo diría que en el Chile es mucho más prometedor, que es decir lo siguiente, es decir, un poco... Es decir, yo tengo a las empresas y probablemente puedo esperar poco de las empresas. Algo de responsabilidad social, pero no está aquí la creación de confianza. ¿Ya? Tengo el gobierno y el gobierno tiene una agenda muy compleja de administrar la estabilidad del país, el crecimiento, etc. Por tanto, tampoco está aquí la creación de confianza. O sea, no son ni las empresas ni el gobierno son generadores
de mejores condiciones sociales. ¿Ah? El gobierno tiene un foco más de realizaciones, la empresa de ganar, pero ninguno de los dos va a ser un productor de confianza. Entonces la pregunta es, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay entre las empresas y el gobierno? Entonces, aquellas sociedades que tienen este espacio intermedio más poblado, son sociedades donde hay más facilidad para generar confianza, porque aquí yo necesito crear más confianza. Yo puedo tener en este ámbito, por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno, de decir, mire, la educación la voy a poner aquí. Educación. No la voy a poner en el mundo de la empresa, la voy a trasladar del mundo de la empresa a este mundo intermedio. ¿Ya? O sea, de alguna manera es una apuesta que mirada así uno dice interesante, porque si a la educación la saco de su afán de obtener un resultado económico y la pongo al servicio de que el único propósito es un propósito público de bien común, podría yo situarla en un punto de que la educación sea un generador de confianza. ¿Ya? Otro sería el gobierno regional. Y más que gobierno regional, hoy día en el mundo está muy en la frontera del análisis lo que pasa con el gobierno de las ciudades. Porque el gobierno de las ciudades no tiene toda la presión de lo que está en el gobierno nacional. Entonces acá yo me puedo encontrar en el ámbito de una ciudad para discutir problemáticas como el desarrollo económico de la ciudad, el desarrollo social de la ciudad, la relación de la ciudad con los colegios que están ahí, con las universidades, los centros tecnológicos. O sea, yo puedo ser, si yo estoy situado en este ámbito, yo puedo ser el lugar de la colaboración. O sea, yo puedo ser un invitante a la colaboración. O sea, yo puedo convocar, si yo soy el alcalde de una ciudad, que es lo que han estado haciendo, por ejemplo, el alcalde de Nueva York, enfrentado a la crisis económica del año 2008, cuando estaban echando de Wall Street a los ejecutivos, el alcalde Bloomberg dijo, en realidad yo tengo que dar un impulso a la ciudad. Entonces llamó, dijo, oiga, ustedes de la universidad vengan para acá, ustedes son empresarios, vengan para acá, ustedes son celulares, vengan todos para acá. Y juntó a unas 80 personas y le dijo, mira, no hay problema. ¿Ya? La ciudad de Nueva York ha vivido muy dependiente de lo que es todos los servicios financieros, y los servicios financieros se están yendo a pique, entonces necesitamos buscar otras actividades. Y generó un espacio de colaboración. Y después de un par de años, trajo a Nueva York un campus de alta tecnología aplicada en una licitación internacional que hizo, y eso lo ganó un centro tecnológico de Israel junto con la Universidad de Cornell, que se ganaron esa licitación y les pasó unas lucas, etc. Entonces generó un espacio aquí intermedio. Es decir, y esto no tiene la presión del momento del mañana, no está enfrentado, sino que están trabajando con un horizonte en donde la colaboración es posible. Entonces, la perspectiva local, las comunas, regiones, son ámbitos en donde si trasladamos cosas que están ocurriendo en las empresas y en el gobierno, las trasladamos acá y poblamos este ámbito intermedio, podríamos tener un país que tenga acá el espacio de conversar, el espacio de ir a una reunión, de ir a un seminario, de discutir, etcétera, y este espacio ser un espacio generador, ¿ya? No hay nada más generador de confianza que hacer un seminario donde la gente pueda hablar. Eso es fantástico, porque la gente dice lo que quiere decir, se desahoga, y conoce al resto, y da su nombre, yo soy Jorge Marchal, yo soy economista, etcétera, y eso es fantástico. ¿Ya? Y la gente cuenta su experiencia. Entonces, si pudiésemos traer como país más actividades, poblar este espacio intermedio, organizarlo, porque también el seminario suelto tampoco sirve, esto tiene que ser algo un poquito más organizado, esto es muy interesante. ¿Ya?
como proyecto, o sea, como balance de la sociedad. Aquí tengo una preocupación muy de corto plazo, muy de la agenda política, muy empujar para que la cosa resulte, y en ese empujar hay poca tensión de la colaboración. O sea, mire, si usted pasó a llevar al del lado y la articulación público-privada está bien para el discurso, pero en la práctica no funciona. Sí. Problemas donde las empresas han tenido problemas con el fisco y por ser grandes empresas, para no generar mayor desempleo, el Estado lisa y llanamente ha condonado las deudas. Entonces esos son aspectos que generan desconfianza. Entonces para poder crear el espacio entre los dos, primero debe haber confianza hacia las empresas y hacia el Estado. Sí, yo comparto todo lo que tú dijiste, excepto una cosa, que es la palabra primero. ¿Ya? Porque la desconfianza opera normalmente cuando uno dice, mira, antes que yo confíe en ti, yo te voy a pedir que tú, antes de que entrar a conversar, dime lo siguiente. ¿Ya? O sea, en el fondo yo pongo condiciones previas. Cuando yo pongo condiciones previas para cualquier acción, tiendo a posponer lo que yo pueda hacer. ¿Ya? Entonces, primero acá no sabemos cómo se crea la confianza. No la sabemos. Obviamente que lo que tú puedes plantear es un poquito también tautológico. Oiga, antes de crear confianza, ¿no sería bueno que todos se portaran bien? Sí, obviamente pero se portan bien. ¿Ah? Entonces, empíricamente, apostar a que las empresas van a ser grandes ciudadanos es un poquito inocente. Por lo que hemos visto en los últimos 300 años en el mundo. ¿Ah? Entonces uno dice, pero antes esperemos que las empresas se porten bien. Oye, llevan 300 años sin portarse bien. Sí, pero ¿Por qué ahora se van a empezar a portar bien? Pues lo mismo, hay una hacemos? historia que uno no puede desconocer, por eso No, que también uno... entonces, ¿qué hacemos? Hay, Entonces, ¿qué hacemos? Entonces nos quedamos esperando. No, pero es que hay tareas por hacer desde ambas partes. Pues si hay... De acuerdo, hay tareas por hacer. ¿Esperamos hasta que la hagamos? ¿Cómo? ¿Nos quedamos esperando? Hay que trabajar en pos de ello, pero son ambas partes las que tienen que dar como un paso a mejorar. Sí, lo que yo estoy sosteniendo es que para que esto ocurra, ¿ya? O sea, las empresas en los países desarrollados se portan mejor de que las empresas en otros países. Hacen menos cosas dañinas para el medio ambiente o menos cosas dañinas a otras personas. ¿Y por qué ocurre eso? Porque existe una sociedad intermedia que es capaz de controlar esto. La gente no se porta bien porque es buena o porque es mala. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Ah? Se porta bien porque está en un contexto donde portarse bien paga, ayuda, etc. ¿Ah? Entonces, lo que no me gusta es cuando dice, antes de hacer esto, esperemos que se porte bien. No, tenemos que buscar todas las maneras porque además nos vamos a quedar cortos, esto no va a funcionar. Entonces, obviamente yo voy a apostar siempre a que las empresas sean ciudadanos prominentes, buenos ciudadanos. Me encantaría que fuese así. Lo que estoy compartiendo con ustedes es que yo creo que esto no es tan rápido de cambiar. ¿Ya? Para que esto cambie, yo tengo que, de alguna manera, generar un conjunto de personas, ¿ya? Suponte tú un 20% de la economía que no está pensando en el lucro o no está pensando en la variable económica de corto plazo, está pensando en el país. Estoy introduciendo una dinámica distinta. ¿Ya? En ese sentido, me parece atractivo esta idea de trasladar la educación desde este sector a este sector. No porque la trasladen va a cambiar la educación. ¿Ah? O sea, esto va a tomar mucho tiempo. Hay que cambiar mucho la lógica de funcionamiento de los actores. Pero me atrae. O sea, me atrae poblar este espacio intermedio de gente que no está con un compromiso económico y no está con un compromiso político. Me atrae poblar esto. ¿Mm? Sí, tú querías decir algo.
Ok. Comparto enteramente lo que has señalado. Lo que yo advertiría solamente o complementaría, primero, no es necesario que tú tengas un propósito en el sentido de un proyecto totalmente descrito. Pero sí es necesario que yo tenga la predisposición de que hay elementos de bien común, hay un beneficio de colaborar. Si yo acepto que hay un beneficio de colaborar, yo no voy a obtener todo lo que yo quiero, tú tampoco, pero al decir hay un beneficio de colaborar, lo que estamos diciendo es decir, mira, hay algo de todo lo que tú piensas. ¿Cuál es tu nombre? Javier. De todo lo que tú piensas, hay algo en que yo puedo ayudarte y tú puedes ayudarme a mí de lo que yo pienso. No estoy diciendo que tengamos un proyecto de Chile, que el proyecto de Chile, Javier, a 50 años exactamente el mismo proyecto mío de Jorge. No, simplemente tiene que haber algún elemento común, alguno. ¿Ya? Y ese elemento común, pongámoslo al medio, articulémoslo y exploremos si a lo mejor hay otros elementos en común. ¿Ya? Yo diría que ese es el arte de ir conduciendo esto del proyecto colectivo, ¿ah? El proyecto común. No hay que pensar en que vamos a juntar un grupo de personas y decir, oye, ya, hagan el proyecto común, porque eso no sirve para nada. Se fuma. ¿Ya? Simplemente es, trabajemos con la posibilidad de articular algo en donde los dos ganemos. Porque si hay algo en que los dos ganamos, quiere decir que ese algo es común. Y si es algo común, pesquémoslo como común y empecemos a explorarlo y a agrandarlo y a buscar otras cosas. Pero son pequeñas cositas. ¿Ya? Pero son pequeñas cositas, por ponerte un caso, puede ser un poquito el deporte, por ejemplo. A lo mejor este país no es capaz de ponerse en nada más de acuerdo que en el deporte. Perfecto, pesquemos el deporte. ¿Ya? Entonces, hagamos grandes inversiones en deporte porque estamos todos de acuerdo. Y a partir de ahí podemos pasar del deporte a la educación a lo mejor. O sea, si trabajamos en forma colectiva, vamos a ir encontrando algunas cosas comunes. ¿Ya? Entonces, tal vez podríamos yo decir que los países desarrollados han encontrado más cosas en común. Y la gran crítica a Estados Unidos es que Estados Unidos se ha polarizado. Es decir, de todo aquello en común que tenían, han ido perdiendo. Y la gran crítica del sistema político norteamericano respecto de sí mismo es que dicen nosotros por ellos, o sea, dicen nosotros teníamos muchos elementos comunes de orgullo nacional, de proyecto, siempre dos partidos, siempre divididos, siempre polarizados, pero teníamos muchos elementos comunes y lo hemos ido perdiendo. Nosotros como país teníamos muchos elementos comunes en el año 90, porque en el año 90 uno decía recuperar la democracia era un propósito común. Y la gente estaba dispuesta a hacer un sacrificio para recuperar la democracia porque, oye, la perdimos y queríamos vivir en democracia y ese era un propósito común. Ahora, no supimos pasar de ese propósito común a otro propósito común. O sea, no supimos el trabajo necesario para que ese que era el año 91, cuando tú ibas al año 91, era algo bastante impactante. La gente en la calle, yo trabajaba en el gobierno, o sea, y la gente te decía, por favor, cuiden esto. No queremos más carabineros en las poblaciones. No queremos más noches saliendo a la calle. No queremos, no queremos. Cuiden esta cuestión. Y ese era un propósito común. Ahora, ese propósito común no lo convertimos en otros propósitos comunes. Ahora, a lo mejor, si este gobierno lo hace bien, hace de este proyecto de poner la educación aquí un propósito común. No de todos los elementos de la reforma educacional, pero sí de la idea de poner la reforma educacional, o sea, de poner el sector educacional. A lo mejor es un propósito interesante. A lo mejor hay que explorarlo y si lo hacen bien, lo instalan acá. A lo mejor esta idea de generar regiones, autonomía, es un propósito común y todo el país está de acuerdo. O sea, no hay que pensar maximalistamente en el sentido que yo tengo un proyecto país completo, como los que hace el profesor Lulier, que hace un proyecto país de todos los sectores. No hay que pensar que es el nivel de consenso que necesitamos. Bueno, ese es el segundo ámbito. Jorge, Sí. una consulta desde Concepción. Rolando Escobar tiene una duda. Desde tu punto de vista, ¿cómo se trataría la confianza a nivel nacional si aún existen problemas de centralismo? Yo creo que los problemas de centralismo son barreras
el exceso de centralismo son barreras para desencadenar espacios donde se genere confianza. ¿Ya? Lo que yo he sostenido es que dentro del gobierno no se genera confianza, porque el gobierno está focalizado a otro ámbito. ¿Ya? O sea, el gobierno el gobierno no tiene tiempo para articular una visión de bien compartido. Dice, mire, para eso fue la campaña, ya terminó la campaña, ahora vamos a ejecutar nosotros. ¿Ya? No, pero es que un poquito la discusión que ha existido en este país en los últimos días, el fin de semana pasado o anterior, cuando se conversaba, el obispo Goich hablaba del frenesí legislativo. O sea, los gobiernos por su naturaleza no tienen el tiempo necesario para generar la confianza, porque la confianza se hace con interacción y la interacción toma tiempo. ¿Ya? Este es un espacio donde podemos generar un poquito de confianza, porque yo estaba acá más de una hora, los escucho, ustedes preguntan, etcétera. Entonces podemos generar confianza entre ustedes, entre el profesor, etcétera, pero estamos en un espacio intermedio. Entonces, en ese sentido, un exceso de centralismo es un impedimento para generar confianza. Y la generación de confianza, de alguna manera, se obtiene mejor en lo local. ¿Por qué se obtiene mejor en lo local? Porque yo le veo la cara a la gente. O sea, la confianza se va a generar en aquellos espacios donde yo tenga el cara a cara. Yo quiero verle la cara a la gente. Antes de firmar un contrato, yo quiero conversar con él. Y si no, entonces es muy difícil la generación de confianza desde el nivel central. Para la generación de confianza yo tengo que generar instancias intermedias que no están en el mundo de la empresa, no están en el mundo del gobierno. Esto es fortalecer regiones, fortalecer ciudades, gobiernos intermedios, fortalecer otras instancias como la educación. O sea, poner la educación en este nivel intermedio me parece interesante. Ahora, para generar confianza, una posibilidad entonces es que tenga un comportamiento prominente. Otro es el recurso de lo local o espacio intermedio. El tercer ámbito, el ámbito de lo prominente está más vinculado a la empresa. El ámbito de lo local está en este espacio intermedio. Lo tercero es algo complejo, pero consiste en lo siguiente, es decir, cuando yo hago política pública desde el gobierno, lo que tengo que hacer no es proveer servicios sociales. O sea, el gobierno no solo tiene que proveer servicios sociales, seguridad, educación, salud, vivienda, etcétera, sino que tiene que generar confianza. Entonces, lo importante para esto no es solamente lo que el gobierno tiene que hacer, el qué hace el gobierno, sino que el cómo lo hace. Consultó, preguntó, explicó, comunicó, transparentó. Son puras cosas que no tienen nada que ver con la vivienda que estoy entregando. No, que, oye, yo entregué 100.000 viviendas. Preguntó, transparentó, comunicó, permitió participación. No, 100.000 viviendas. No, si la pregunta no es 100.000 viviendas, es si al hacer esas 100.000 viviendas, usted las hizo incorporando a la comunidad, generando transparencia, generando comunicación, explicando lo que quería hacer, escuchando. Entonces, esos atributos es lo que se conoce como valor público. El valor público tiene que ser, mire, lo que hace el gobierno, usted lo puede mirar como servicios, vivienda, salud, vacuna, etcétera, salud pública, o lo puede mirar como productor de bien público confianza. Y como productor de bien público confianza es lo que se llama valor público. Entonces, esto es lo que le pedimos al gobierno, es que sea un productor de valor público, no solo de bienes o servicios públicos. ¿Ya? Y este es un cambio radical en la forma de ver el gobierno, que en los países desarrollados se ha ido dando gradualmente porque la gente ha sido más exigente en este aspecto. Nosotros hemos sido menos, hemos evolucionado menos, ¿ya? En este punto.
Sí. Dentro de esa misma línea, Fernando también de la Universidad de Concepción, Fernando Matus, pregunta si la inserción de un tercer organismo no trae consigo más desconfianza. La palabra Inserción. Inserción. Sí, como en el fondo la integración del gobierno. A ver, yo creo que lo que dice Fernando es posible que sea así, ¿ya? O sea, es posible que en general la confianza se desarrolla en el cara a cara, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy buscando es que haya más interacción cara a cara en la sociedad, ¿ya? Donde las cosas sean menos impersonales. Yo aquí estoy diciendo algún actor prominente, quiero decir, algún rostro que yo pueda identificar. Acá estoy haciendo algo que decir, estoy aumentando la posibilidad de que haya más cara a cara, estable, a nivel de la ciudad, de las regiones del país. Y en el gobierno estoy haciendo que ojalá las autoridades o los funcionarios intermedios interactúen más con los beneficiarios, visiten, conozcan, dialoguen, participen y que la gente pueda participar. A veces no es cara a cara, será por correo electrónico, por encuesta, etcétera, pero de alguna manera la gente, si ha sido consultada por algún medio, yo me voy a sentir mucho más identificado con una política que si no he sido consultado, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo acá es, le estamos pidiendo a los actores sociales, los actores del mundo de la empresa, empresarios, los actores del gobierno, los actores intermedios, que vaya cada uno en su ámbito, poniendo mayor atención a las condiciones sociales que ellos van creando. Los otros ámbitos que yo voy a... El ámbito de la política, es decir, busquemos formas... Si ustedes le preguntan a la población, y en este sentido creo que es interesante lo que ustedes ven acá, si ustedes le preguntan a la población, ustedes quieren que el gobierno, que fue elegido con un programa, que fue elegido de la manera democrática, etcétera, pero ustedes quieren que este gobierno gobierne de acuerdo a su interés particular o quieren que gobierne más de acuerdo a buscando acuerdos en la sociedad. La población va a tender a pensar, en una encuesta del Centro de Estudios Públicos, dice 57% de las personas consultadas indican que en los temas relevantes prefieren políticas que emanen de acuerdos amplios y solo el 21% considera que el gobierno de turno debe desarrollar su propia agenda, ¿ya? O sea, la gente se sentiría más cómoda si en el ámbito de lo público, de lo político, hay mayor ámbito de generación de confianza. Y por último, también la confianza tiene que ver con cuánta renovación tiene la política. Porque si uno ve los mismos rostros siempre, de alguna manera va a tener poca capacidad para generar esa confianza, ¿ya? Entonces, nosotros en la medida que tenemos sistemas políticos donde hay poca permeabilidad o poca rotación, si ustedes quieren, eso también es otro factor. Ahora, como estos 5 que yo menciono acá, pueden haber otros, o sea, no excluyo otros mecanismos para generar confianza, pero lo importante, más que los mecanismos, ¿ya? Es la idea de que la capacidad de la sociedad para generar esa confianza es fundamental para que nosotros seamos capaces de dotar al país de mejores bases para el desarrollo. Ese es el mensaje que quería transmitirles. No sé si hay alguna consulta por ustedes. Bueno, la Universidad de Concepción está bien interesada en el tema y Eugenio Anguita
Anguita, preguntan. Actualmente dice las regiones son una división política y tienen poco que ver con las necesidades de las ciudades. Generar nuevas regiones es una buena medida para fomentar el desarrollo, la autonomía y resolver problemas comunes. Yo tengo una respuesta personal para eso, o sea, una opinión personal. Creo que las regiones no han sido un vehículo para generar una descentralización efectiva. En ese sentido, lo que yo apostaría es más a fortalecer las ciudades. ¿Qué significa eso? El alcalde de las ciudades tiene una obligación general de desarrollo del territorio, pero no tiene las herramientas para todo el desarrollo económico y social. Y en el caso, por ejemplo, de Concepción, para enfrentar la pregunta de Anguita, hay 12 comunas, hay 12 alcaldes. Entonces, ¿cómo uno genera una capacidad? Uno tendría que tener un liderazgo. El alcalde de Concepción tendría que ser un alcalde elegido como alcalde mayor que se preocupe del Gran Concepción. O sea, el foco sería el Gran Concepción, que abarca el desarrollo económico, pero yo buscaría la posibilidad de enfatizar el desarrollo económico del Gran Concepción. Creo que ahí hay una comunidad empresarial, comunidad de población, de centros universitarios, donde es posible generar una colaboración. Si la colaboración abarca a otras partes de la región del Biobío, me parece difícil que lo logre, porque son otras realidades, otras ciudades, con otra identidad, pero el Gran Concepción tiene una identidad como Gran Concepción. Entonces, mi apuesta es más a la ciudad, ¿ya? Y tomar el Gran Concepción como ciudad, no tanto en el énfasis del regional. Los intendentes son excesivamente rotativos, duran en promedio 1 año y medio, 2 años en su cargo. Ojalá que el actual intendente de la región del Biobío dure más, pero esa es la realidad, ¿ya? En el Biobío los intendentes han durado 2 años en su cargo. Entonces, en 2 años nadie puede generar un gobierno estable. En cambio, los alcaldes en general tienen mayor permanencia y debiésemos fortalecer una alcaldía mayor. Esa sería mi apuesta, más bien por el lado de ciudades que regiones. Aquí hay una... Respecto a la colaboración entre universidades y empresas, ¿no cree usted que podría haber un problema como ético que surja ahí? Tanto como por la cosa lucrativa, como también, por otro lado, que la educación pueda volverse como al servicio de la producción en vez de estar al servicio de la formación y el enriquecimiento, así como, no sé, de las personas. Sin duda. O sea, que existe ese riesgo, existe ese riesgo. Entonces hay que hacerse cargo de eso, o sea, hay que ver cómo lo hacemos. Entonces la universidad, o sea, lo que tú estás indicando es un desafío para la universidad, en el sentido que tiene que tener un gobierno corporativo que vigile ese riesgo, que ese riesgo existe. Entonces tiene que la universidad reunirse y decir, mira, estas son las condiciones, en estos casos podemos entrar, en estos casos no podemos entrar. Si entramos en estos casos para beneficio de la universidad, no para beneficio individual de los profesores que están entrando, esto no puede desenfocar a la universidad de su propósito principal. El propósito principal es la educación y la formación de los nuevos profesionales. O sea, todos esos son desafíos éticos o políticos, si tú quieres, pero son éticos al final. Y es indispensable enfrentarlo. No enfrentarlo, lo que va a hacer es que al no enfrentarlo, esto se va a permear por otro lado, o sea, no es que los profesores estén dedicados a los alumnos, están dedicados a su consultor individual y cada uno lo hará por su cuenta. Entonces, las grandes universidades tienen resuelto esto, y lo han resuelto de una manera de interés colectivo de nuevo. Pero hay que enfrentarlo, no se puede eludir. Sí.
A ver, los profesionales jóvenes hoy día están emigrando, sí, están emigrando. Están emigrando principalmente a las ciudades donde tienen mayor beneficio económico, ¿ya? O sea, ciudades como Talca, Temuco, incluso Concepción, han sido emisoras, o sea, los profesionales jóvenes se van de esas ciudades porque no tienen tantas perspectivas de empleo en esas ciudades y se van a Antofagasta, se van incluso Coquimbo, ha recibido profesionales jóvenes. O sea, es bien notorio si uno toma el segmento de 25 a 35 años, ese segmento es el que tiene mayor movilidad y el que se... o sea, la concentración de profesionales jóvenes en ciertas ciudades es bien notoria, duplica en términos de porcentaje de la población, duplica la de otras ciudades. A ver, yo creo que estamos trabajando en las sucursales de las empresas. A la larga contribuye, porque si tú tienes profesionales que se fueron al norte, o sea, lo que pase con las ciudades del norte de Chile es algo que lo vamos a observar en 10, 15 años más, pero que algo va a ocurrir ahí, va a ocurrir, porque esas ciudades, Iquique, Antofagasta, han ido concentrando, Arica también, han ido concentrando profesionales jóvenes de una manera espectacular. O sea, algo va a pasar ahí. ¿Ah? Ahora, esa gente son 27, 28, 32 años, pero cuando tengan 42, estén en 10 años más en la parte alta de su carrera, eso va a tener un efecto. O sea, si alguien quiere apostar, yo apostaría a ese tipo de ciudades que han sido atractoras de los profesionales jóvenes. Yo creo que ayuda. No es el único factor, pero algo va a pasar en esas ciudades. Muy bien. Muchas gracias.